¿Cómo les va, gente? Hace poco me encontré un lote de aviones muy barato. Entre estos había varios que andaba buscando comprar hace rato, así que aproveché la oportunidad y pasaba a compartirles lo que conseguí. Nunca hice un video de unboxing, así que vamos a ver cómo sale. Es bastante grande la caja, cuesta verla con la cámara, así que lo que vamos a hacer es dejarla de fondo e ir sacando al azar lo que llegó adentro. Primero tenemos un Messerschmitt 163 Comet de Heller, escala 1.72. Este kit ya lo tengo, me lo compré un par de días antes de encontrar este lote, así que sí, ahora tengo dos Comet. Quizá aproveche esto para hacer dos versiones distintas, ya veré qué hago. Espero que estas calcos anden bien, se ven un poco viejas. Armé muchos kits de Modelex que utilizan matricería Heller, pero nunca armé uno que sea marca Heller, así que desconozco si las calcos que ofrece la marca son buenas. Vamos con otro, tenemos el Messerschmitt 262 de Rebel, otro kit que ya lo tengo, subí un video hace poco de hecho, pero esta es otra versión. El que hice es el A1A con esta caja, este también, pero además dice U3. No noto diferencias con el otro, parece ser exactamente la misma matriz, solo que son otras calcos. Lo que sí noto es que utiliza este plástico que no me gusta. No sé si vieron el video del Ju88 donde me quejaba del plástico. Bueno, este es el plástico verde de Rebel que no me gusta. Prefiero el plástico gris que utilizan, que se siente de mucho mejor calidad. Y bueno, viene con muchas calcos, así que le tengo fe. Creo que va a quedar bien este kit. Este grandote es de la colección de bombarderos de ediciones Altaya, el Junkers Ju 290. Se ve muy bien, muy bonito. Este siempre me lo confundo con el FW200, que es similar. Es bastante grande, está en escala 1:144. Ya le vamos a hacer un video futuro comparando con el Blohm Boss 222, que tenía un tamaño similar a este. Y tenemos otro de Altaya. Este es el primer bombardero norteamericano que sumo a la colección, el B-17 Flying Fortress. Muy lindo avión. Esta combinación de plateado y amarillo me encanta. Dentro de la colección de bombarderos Altaya, este sería de tamaño intermedio comparado con los que venimos viendo. Este es de otra colección, es la Sopwith Camel de Ediciones del Prado, que tenía la colección de aviones de combate. No sé si algunos le recuerden. Yo tuve tres de esta colección cuando era muy chico: el FW190, el Messerschmitt 262 y la Fokker DR1 del Barón Rojo. Me acuerdo que me gustaban mucho, pero eran medio frágiles las partes de plástico. La mayoría era metal, ¿no? Pero lo que era plástico era bastante frágil. Y teniéndolo en mano se siente muy pesado. Como les dije, hay mucho metal acá, las alas, el fuselaje, casi todo es de metal. Y un metal bastante denso. Lo único que noto que es de plástico ahora son los estabilizadores traseros y el tren de aterrizaje. Y sí, tal como recuerdo, este plástico se siente algo frágil. Lamentablemente esta no me vino con su base, pero aún así está muy bonita, me alegro de tenerla. Y este es probablemente el kit que más venía buscando. Desde hace ya bastante tiempo tenía ganas de tener la Fokker DR1 del Barón Rojo. Con esto le damos inicio a la colección de Model Kits de la Primera Guerra Mundial. El motivo por el cual no había comprado aún este kit es porque, como ven en pantalla, es muy chiquito. La verdad que este kit debería ser mucho más barato. Es muy chico, es muy poco plástico lo que viene. Y lo cobran lo mismo que un montón de otros aviones caza. No sé por qué lo cobran tanto. Estas son las calcos. La verdad que me gusta más este tipo de cruz para este avión, pero bueno, no importa. Igual va a quedar lindo. Y vamos a ver cómo sale. Ya le vamos a hacer un video muy pronto. Me parece que quizás hasta sea el próximo model kit que haga, porque hace rato que tenía ganas de tenerlo. Tenemos también el Hawker Tempest. Este casi lo compro de la marca Academy en varias ocasiones, pero bueno, supongo que ya teniendo este no va a hacer falta. Por suerte está hecho en este plástico gris, que está bueno, que es el que me gusta, y no el verde que vimos antes. Acá tenemos las calcos, se ve todo muy bien, ya lo voy a armar. Solamente tengo dos kits ingleses en mi colección de la Segunda Guerra Mundial, el Spitfire y la Gladiator, así que me alegra de poder sumar otro avión más a este grupo. Y este es ya el último de la caja, el Tornado de la Royal Air Force. Siempre que veo el Tornado es la versión alemana. Esta es la primera vez que veo un kit del Tornado inglés. Primer kit que tengo de esta marca. Y está en escala 1:144, que no me gusta tanto. La verdad, para un avión caza me parece chico. Me gusta más la escala 1:72 o 1:48 incluso. Pero bueno, se ve muy completo igual.
puede llegar a ser divertido y un desafío armarlo. Y con esto terminamos el unboxing. Muy lindo todo lo que llegó. Lo que más me interesaba conseguir de este lote era el Ju-290, el B-17 y la Fokker DR-1. Pero todos los demás fueron lindas sorpresas. Justo con el Messerschmitt 262 tenía ganas de tener otra versión más. Que en vez de utilizar el camuflaje verde y marrón, utilice todo verde. Así que acá tenemos justo la oportunidad para hacerlo. Ya nos vamos a estar viendo pronto para armar estos kits. Un saludo y mucha suerte a todos. Nos vemos.